Bienvenidos, seres del hiperespacio, criaturas de otros planetas, del cómic y la ciencia ficción. Estás escuchando a Esos Brothers, tu podcast donde hablamos sobre cultura pop. Acompáñanos y entérate sobre todo el contenido que tenemos para ti de convenciones, películas, series y todo aquello que te interesa sobre cultura pop. Nosotros somos Hunter y Lexi. Y el día de hoy platicaremos acerca de la historia que nos trae Netflix de la cultura germana llamada Bárbaros, esta miniserie que se trata de la nueva propuesta histórica de Netflix. ¡Comenzamos! Pues empecemos de lleno con esta nueva historia que causó un poquito de furor unas cuantas semanas después de su lanzamiento este 23 de octubre. Pues vimos en nuestras redes sociales y en nuestra página de Facebook cómo varios de nuestros brothers nos pusieron, no, es que tienen que verla y hacer el review, y pues aquí lo tienen. Esta es una historia alemana, habla básicamente de la batalla entre el ejército romano y las tribus germánicas en el año 9 y el destino de tres amigos de la infancia que se enfocan en que son los actores principales de esta historia, ¿no? Y toda esta serie se pues lleva a cabo en el bosque de Teutoburgo. Así es, entonces partiendo de esto, Hunter, pues esta serie, como bien comentas, al principio causó un gran furor. Bueno, creo que todavía está, y de hecho pues toda esta expectativa de la segunda temporada, pero hablando precisamente de esta batalla que se da en este bosque, pues fue algo real. Entonces tenemos... Es algo histórico, ¿no? Es una serie histórica basada en hechos reales. Se supone que los personajes son reales. Sí. Están ligeramente basados en hechos, en el perfil, ¿no?, psicológico de cada uno de ellos, se supone, entre comillas, pero también tenemos personajes nuevos, ¿no? Sí, tenemos algún personaje ficticio, pero sí tenemos que están apegados a una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la parte rica de la historia, y obviamente los primeros episodios vamos a tener toda esta trama que quizás nos pudiera parecer, pues sí, la parte de ficción, ¿no? La parte que tiene que deslumbrar en pantalla. Entonces, bueno, pues ahorita estaremos hablando parte de los personajes, lo que nos pareció, y sobre todo en esta producción alemana de 6 capítulos, realmente cómo se fue desenvolviendo toda esta trama. Pues principalmente tenemos a 3 amigos, los cuales están compuestos por Lawrence Ropp, que es el actor que lleva a Arminius, Gian Goussan, que hará Thusnelda, y David Schutter, que es Folkin Wolfspear. Ahora, históricamente se sabe de Arminius, Thusnelda, pero no de Folkin Wolfspear. Al parecer es un personaje que decidió Netflix agregar para volverlo una telenovela y no una serie histórica. Es la cerecita del pastel. Finalmente debe de tener toda esta trama, bien comentas, novelesca, algo que nos cautive, y el cómo se va dando toda esta historia, ¿no? Entonces, pues muy importante estos personajes, y sobre todo lo que es Thusnelda y Folwin, cómo pues empieza toda esta trama, todo esta pues lucha interna. Lo veo así al principio, porque más allá de hablar de una batalla, que en eso consiste la serie, pues es primero la lucha interna, ¿no? Atrapa tus demonios y emociones. Exactamente, creo que tiene un poco más, o sea, obviamente siendo una serie de Netflix tiene un enfoque menos histórico, o sea, no es una serie del History Channel, sino es una serie de Netflix, y está basada en sentimientos, emociones, personajes. Tenemos un desarrollo más de los personajes principales y no tanto de las escenas ni de las batallas. No nos enfocamos tanto en que sea exacto en cuanto a la orografía, no buscamos que sea exacto en cuanto a las armas, ni a las armaduras, exacto, ni ¿no? siquiera la cronología, sino simplemente nos enfocamos en los personajes, ¿no? O sea, lo volvemos más estilo telenovela que una serie histórica. O sea, no nos fuimos hacia el History Channel, sino nos vinimos más hacia Netflix. Exacto. Ahora, Entonces, ¿esto que nos trae? Pues yo entiendo como por qué los primeros 4 episodios generaron este furor sobre todo interesante entre los chavos. Y es que esta serie está basada principalmente alrededor
sobre todo los primeros 4 episodios, pues yo diría un 70-80% enfocados en Thusnelda. Y ahí, perdón que te interrumpa, importante, a ella la toman como el ejemplo de la guerra y la firmeza. Entonces creo que esa es como la dirección, y también en esta nueva época que tenemos todo este empoderamiento, pues es este foco, ¿no?, que estamos teniendo. Ahora, lo interesante es que no es un empoderamiento o estilo feminista o que jale a las mujeres, sino es la actriz, esta Jenny Gursaud, es pues una actriz bastante guapa, es una actriz rubia, y pues el enfoque que le dan, pues sí, no es un enfoque como feminista de girl power, de que ella lo puede hacer, sino más bien como circunstancialmente ella cae ahí. Pero hay un punto importante. Yo siento que cae en las situaciones que cae porque el perfil psicológico que le dieron a ella es medio tocada, ¿no? Sí, siento que está como algo borderline, es autodestructiva. Claro. Toma malas decisiones, pero al mismo tiempo es dueña de su sexualidad y se está comiendo a cada rato a nuestro amigo Folkin. Okay. Y entonces, y por otro lado, también es una mujer que se supone que inspira respeto, aunque no desarrollan esa parte tanto, pero inspira respeto y los pueblos germanos le tienen cierta importancia. Sí, y sobre todo por cómo se va dando esta trama y este temperamento, ¿no? Que si bien es cierto, al final, te voy a ser muy sincera, al final este temperamento tan explosivo, ¿no? A mí no me agradó del todo, inclusive caí en lo tedioso. Hay una escena, ¿no? Para quienes no lo han visto, no vamos a spoilear, pero bueno, hay una escena en donde pues se da toda una tragedia a raíz de esta explosión, ¿no? De no controlarse. Entonces, esa parte no me pudo gustar tanto, pero ya a lo largo de la historia o de esta trama se va desarrollando esta firmeza, este temperamento, toda esta magia que conlleva, y precisamente es ya al final donde captura todo este respeto que tiene de la tribu, ¿no? O ya al final de las tribus. Así es, se supone que es una princesa, ella germana en la historia real histórica, pero en la serie tenemos que ella es la hija de un lord, por así decirlo. No es un rey, pero es un lord, o sea, sí es parte de la realeza dentro de su tribu, y ella, su papá, pues es partidario de los romanos, y él busca su ascenso dentro de la jerarquía germana y dentro de las tribus a través de favorecer el dominio romano. Claro, pues un personaje también odiado, porque de estos personajes necesarios, ¿no? Finalmente sí lo tenemos en la historia, pero lo odias por toda esta traición que lleva, ¿no? A lo largo de cada momento, y bueno, qué mayor traición que hace al final, pero sobre todo te das cuenta que este personaje cierra con los intereses personales. Entonces no me interesa la tribu, no me interesa la guerra, me interesa yo ser el todopoder, que al final no lo logra. Y por eso yo mismo también pienso que ahorita que estamos en la parte de no spoilearles lo que va a suceder a futuro, y estamos haciendo como un análisis general de lo que está pasando, es interesante pues entrar sabiendo que pues esta heroína o este personaje de Thusnelda no va necesariamente a tomar las mejores decisiones, no va a ser el mejor ejemplo, va a generar muchas de las cosas que ella a futuro va a tener que pelear, las genera ella dentro de los primeros episodios por malas decisiones que toma, ¿no? Es testaruda, es pues decidida. Hay un término que no sé si sea correcto, pero yo la identifico como bravucona. En los primeros episodios es así como... Le gusta, no mide el peligro y le gusta entrarle de lleno sin medirle las consecuencias, ¿no? Se avienta como dicen vulgarmente, como el borras. Sí. ¿No? Y entonces se deja ir como princesa en tobogán, ¿no? Y entonces acaba ella saliendo disparada, ¿no? Y entonces, pues muchas de las decisiones y las situaciones, y algo que es interesante es, nunca en la serie como que te das cuenta, como que ella hace esta reflexión que muchas veces tenemos en otras series, donde el personaje se da cuenta de sus errores y decide enmendarlos, o se da cuenta de que sus acciones le trajeron maldad o daño a otras personas. Es algo interesante con ella. Yo no sentí que tuviera esta parte, no sé tú. Yo creo que este termómetro no se dio de ir midiendo, ¿no? Esta situación. Lo que sí se dio al final, yo creo que es esta parte de decir, bueno, pues ya
ya no, al no ser ya tan visceral, ya era más estratega, ¿no? Pero no por ella. Ojo, aquí viene otro, y va a intervenir otro personaje muy importante, y empieza a actuar con cierta intención para mover masas. Entonces, efectivamente, no mide consecuencias, no reflexiona acerca de ellas, entonces sí es un personaje bastante peculiar, tanto en la serie, y bueno, pues así es también como nos los plantea lo que es la historia. Entonces, ahora, ya hablamos de ella, ahora hablemos de su pareja, ¿no? Tiene un amigo de la infancia dentro de la misma tribu germana que se llama Folwin Wolfspear, que es otro de los personajes principales, que es como el catalizador de Thusnelda. Es como el que le sigue, la empuja y es y como el que ejecuta también. Y es el que se avienta, ¿no? Ella es la que lo pide, ella es Pinky, sí. ¿no? Ella no, es es cerebro. y él es Pinky, exactamente. Sí. Y se avientan como con todo a las situaciones. Y al mismo tiempo tenemos un tercer personaje. Este tercer personaje es un personaje romano. Todavía no vamos a entrar en la parte de los spoilers. Sí, por pero favor. Él es un soldado romano, él es Arminius. Ha crecido con los romanos, sabe sus estrategias, él es un general romano, tiene a su cargo pues tropas romanas. Sí, un prefecto de Exactamente, esto. es un prefecto y se va a encargar, en teoría su función es pues dominar a las tribus germanas y obligarlos a pagar tributo. Claro. ¿No? Esta es la premisa de esta serie, es los romanos quieren dominar a las tribus germanas, que son muchas, son chiquitas y son un montón. Sí, y aparte vivían en paz. Era un periodo pacífico que tenían y ahí tenemos el parteaguas, cambio dirían, de administración, cambio de dirección. Entra él y como bien comentas, todo este generar, ahora tienes que pagar este tributo excesivo, pues es lo que empieza a gestar toda esta trama. Con este personaje, antes de entrar a mayor materia, me pasó algo curioso. Al principio, los primeros episodios es bastante gris, podría decirlo, en la misma trama, su temperamento igual, bajo. Menos Thusnelda, ¿no? Ah, sí, claro, no. Ese fue el centro del furor de todos, ese ya el centro, efectivamente. Pero este Armenio, pues, pasa simplemente por los episodios, pero posteriormente cobra, es donde ya se cambia, ¿no? Entonces, este personaje estratega que te hace, bueno, personalmente lo amé al final. Entonces, pues bueno. Pues sí, yo creo que algo que es importante es estos tres personajes principales buscan a través de la serie encontrar diferentes puntos y diferentes aristas del ser humano. Yo creo que cada uno lo que buscaba Netflix es generar diferentes personajes, unos que fueran más atractivos para los hombres, otros que fueran atractivos para los intelectuales, otros atractivos para las mujeres. Por ejemplo, yo pienso que Folwin para las mujeres, Thusnelda para los hombres y Arminius para la gente que estaba estratega, ¿no? Sí, entonces, sí. yo siento que a través de esta técnica y esta... pues toda esta cohesión que se fue dando. Exactamente, esta cohesión de personajes, porque hay que pensar, o sea, esta serie no le ha de haber salido tan cara a Netflix, porque los escenarios que utilizan básicamente son los mismos. Exacto. Los actores son más o menos los mismos. Reciclan muchos personajes, muchos soldados. Y la historia se basa en tres personas, ¿no? O sea, hay otros personajes secundarios, como puede ser el Seer, como de los vikingos, de la serie de Vikings, ¿no? Que era como la profeta. Tenemos los papás de Thusnelda, pues la familia de Folwin, en fin. Traductores, etcétera, que están así como mezclados, pero realmente fuerte solamente tenemos tres personajes principales. Claro, y ahora hablando de esta parte de traducción, Hunter, también algo que hay que mencionar, me gustó mucho toda esta producción referente a cuestión del idioma, ¿no? Entonces, el idioma original es alemán, sin embargo, también tenemos latín dentro de la serie, cosa que me parece bastante rico. Ahora, interesante, Netflix la libera no solamente en alemán, sino la ha traducido con doblaje a muchos diferentes lenguajes. Tenemos inglés, tenemos español, hindú, creo que también lo hicieron a, creo que italiano y ¿cómo se llama? Francés. Y entonces, conjunto con estas traducciones, tenemos el subtitulado también traducido a muchos idiomas. Son más de 20 subtítulos diferentes a diferentes idiomas, lo cual hace que sea una serie pues que tenga un alcance bastante interesante, ¿no? También tenemos pocos episodios, son 6 episodios, de los cuales pues muchos la duración de cada episodio es una duración regular, duran creo que son 50 a 80 minutos más o menos. Y
pues son bastante interesantes. Sí, 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 el cómo se va dando toda esta trama y bueno, pues también dentro de todo este marco, cómo va cerrando, ¿no? Inclusive los primeros episodios sí van marcando pauta y hay un parteaguas, entonces pues... Exactamente, y pues yo creo que con esto podemos invitar a nuestros escuchas a darle like, suscribirse y todos aquellos que no hayan visto la serie, pues ir a enfocarla sin antes darle like de nuevo, destruyan ese botón de like. Y ahora pues podemos entrar a la parte de spoilers, ¿no? Así es. Entonces les damos un minutito para que ustedes agarren palomitas porque esto se va a poner bueno. Pues muy bien, empecemos con la parte de spoilers. Ahora, importante y cosas que me gustaría que intercambiáramos de información. ¿Tú te imaginabas que Arminio iba a ser hijo, el hijo que le habían pedido al rector o gerente Reik o rey de la tribu germana donde están Thusnelda y todos ellos al principio? No, en un primer momento no es así. Y hay una parte de esta trama donde ya te dieron así como la introducción y te daban precisamente como pues esta parte de decir va a pasar esto, ¿no? Sin embargo, yo no me imaginaba que fuera a dar ese giro, ¿no? Entonces estamos hablando que es un prefecto romano, pero en realidad pues sus orígenes son germánicos, ¿no? Entonces eso es muy interesante que este ciudadano romano, el cómo se va a desarrollar toda esta parte, ¿no? A partir de que dice el padre, bueno, pues se entrega, pasa la escena, ¿no? Toda esta regresión que se va teniendo, también ese manejo de tiempos, me gustó el cómo se fue dando, porque tú podías catalogar perfectamente bien cuando se trataba de un sueño, de un presagio, cuando se trataba también de pues las visiones que tenía este personaje principal, pero también te podías dar cuenta cuando era una regresión. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué había marcado ese antes y después en la historia? O para que los personajes tuvieran ese perfil que actualmente mantienen. Ahora, el perfil que ellos manejan y la historia de cada uno, pues tenía que estar dentro de los límites de la historia, ¿no? Entonces, pero yo siento que, por ejemplo, la forma en que Thusnelda empieza como la niña caprichosa, buscapleitos, bravucona que tú nos decías, y cómo se transforma poco a poco en una reina de los germanos y empieza a ser la líder, empieza a jalar al pueblo contra los romanos y se cumplen todos sus caprichos a través de, en su momento, Folkwin y luego Arminio, y cómo al final ella acaba obteniendo lo que quiere en esta serie. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta temporada, ¿por qué? Porque no sabemos si va a haber una segunda temporada. Me pareció bastante interesante la forma en que lo desarrolló Netflix. Así es. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Esta parte precisamente de Thusnelda, me gusta mucho el cómo se maneja en la misma serie la presencia de los dioses. Entonces, en esta serie, inclusive ella, el cómo evoca a todas a las diosas, la madre tierra, en fin, pero de una forma, Hunter, bastante terrenal. A diferencia de otras series que hemos visto, lo sobrenatural lo manejan muy bien, va muy bien llevado de un aspecto que sí era desde el sacrificio, que sí era el ofrecimiento, toda esta ofrenda, estos pactos de sangre que se llegaron a dar, me parece algo bastante valioso de la serie. Sí, también siento que a veces pasaron por alto algunas cosas o los pasaron muy rápido, como por ejemplo cuando Folkwin promete su primogénito, ¿no? Y se lo promete a ¿cómo se llama? Al dios del pantano, ¿no? A los dioses del abismo, los dioses de la zona prohibida, donde está la muerte. Y pues pasa muy rápido, como que siento como que no le dan a lo mejor la profundidad que estoy seguro va a tener más adelante. Sí, si hay segunda temporada, ese hecho va a tener repercusión, sin duda. Eso es seguro. Y la otra es como pues nos dan así como indicios, ¿no? Y al final pues hay un trío amoroso entre Folkwin, Arminio, Thusnelda. No es tanto así como que estén los tres presentes al mismo tiempo, pero el que anda haciendo batalla al principio pues es Folkwin,
y posteriormente pues el que acaba sellando el compromiso es Arminio. Arminio. Y entonces, y al final pues Thusnelda está embarazada, ¿no? Y nos hace pensar que pues no es de Arminio, ¿no? Hace pensar eso la hechicera, ¿no? Al final, porque no será de tu rey. ¡Wow! ¡Qué palabras!, ¿no? Entonces, este triángulo amoroso que bien comentas me parece un tanto idílico y bueno, pues creo que esa parte también fue así como, ¡ah! ¿De verdad con él? Y sí se enamora de él. Entonces, bueno, también para quienes gusten tener esta parte romanticona, habrá pequeñas dosis de ella. Y romanticona a medias, porque Sí, Thusnelda claro. así como que enamorada, más bien como que es... Ella tiene un objetivo. Exactamente. Vamos tras él. Exactamente, ella lo que se propone lo logra y si tiene que usar a los chavos que están a su alrededor, tanto a Following como a digamos Arminio, que lo logra, quien te ¿no? trate bonito, adelante. Exactamente, ¿no? Entonces se deja es esta querer. parte, sí. Y a partir, y bueno, dentro de toda esta trama que se fue dando, algo que a mí me encantó es a partir del tercer episodio, que cierra el episodio, pero para mí es el parteaguas y abre la puerta a la batalla, es... Amo la traición, pero odio a los traidores. Julio César, ¿no? Entonces, esta parte como tan trágica, esta frase que pues precisamente da todo este indicio de que toda esta guerra se gestó a través de la traición. Incluso, pues Arminio, ¿no? Decide, a pesar de él pensar y sentir como romano, pues ya cuando siente que este Varus, este gran personaje que pues no hemos hablado tanto de él, pero Varus al momento de... pues de que le dice, finalmente tú te vas a reinar, te vas como rey de tu tribu, entonces, chin, ¿para qué me educaste? Y él se siente traicionado y quizás es ahí donde se gesta toda esta parte, y aparte de los atropellos, ¿no?, que tuvieron los romanos con este pueblo, entonces pues es muy interesante el cómo se da y él pues muere en batalla, ¿no? No lo matan, eso es lo interesante, no muere en manos de nadie, aunque se cante su victoria, finalmente pues está ahí interesante el cómo se da pues todos estos discursos, inclusive entre Arminio y Varus. ¿Cuál es la frase que me decías que te había interesado de exactamente de esta serie? ¿Con cuál es la frase que tú terminarías esta? Esta parte de la traición. Amo la traición, pero odio a los traidores. Exactamente, yo creo que esa es la forma perfecta de pensar de Thusnelda. Y pues regresándonos un poco a la historia de Thusnelda, pues tenemos que hablar qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque acaba la serie en este intento de unificar a los pueblos germanos, esta batalla. Tenemos a Thusnelda tomando una posición importante. Victoriosa. Pero sabemos que no va a terminar ahí, ¿no? Sí. Sabemos que la historia pues continúa, ya está hecha, ya está escrita. Ese ¿cómo se llama? Transcrito o ese script de la película, ya también sabemos cómo va a terminar si nos leemos la historia. Entonces, muy probablemente, pues yo creo que sí va a haber una segunda temporada, ¿no? Históricamente sabemos que hay puntos suspensivos que todavía dan para esta temporada y de hecho, si aún nos vamos a esta batalla del bosque, como tal todavía da una década más, ¿no? Inclusive que marca esta muerte de Arminio, que fue en el 21 después de Cristo, entonces todavía da para más y la misma Thusnelda, ¿no? Su historia es muy interesante, el cómo se desenvuelve en una parte verídica. Y seguramente es una gran oportunidad que no va a dejar pasar Netflix, ¿no? Porque ya lo tiene ahí. También cabe mencionar que esta serie se posicionó dentro del ranking de las mejores o de lo más visto en América Latina. O sea, ahorita está en el tope. Exactamente, la verdad está muy bien actuada. Los personajes son atractivos. La actriz que hace Thusnelda es muy atractiva para nos dimos cuenta. Un grupo amplio de personas. Sí, no, pues es la cara de la serie. Salen todos los pósters, no hay memes sin ella. O sea, así ha jalado con todo. Es que es esta parte, yo creo, Hunter, que se da la batalla, sí, pero ¿quién fue la que empezó a gestar? Si quieres verlo exacto. Desde otra perspectiva, es la gestora de esta batalla. Yo creo que de los tres personajes principales, la principal es ella. Sí, claro. Ella es el centro de toda la historia. Sí. Y pues la historia no ha terminado ahí, ¿no? Yo creo que sí va a haber una segunda temporada. Todavía no sabemos si va a haber una segunda temporada o no. Lo más probable es que sí la haya, pero todavía no nos ha dicho Netflix
sí la va a ver, ¿no? Y aquí cabe mencionar, porque hay mucho todo este ruido en redes sociales de que si ya se dijo que a la semana de que salió la serie ya se había comentado de que sí iba a haber esta segunda temporada, oficial no tenemos. Entonces, eso es lo importante, hay que seguirnos por esto y bueno, pues déjenos importantísimos sus comentarios de a ustedes qué les pareció, con qué personaje se quedaron realmente anclados y por qué. Muy importante. Así es, y pues hay que hablar qué es lo que esperamos para la siguiente temporada. ¿Tú qué crees que va a pasar en la siguiente temporada o cómo van a manejar los personajes? ¿Por qué? Porque nuestros 3 personajes principales siguen vivos, ¿no? Sí, exacto. Pues yo creo que aquí el foco principal va a ser el hijo de Tusnelda. Va a ser qué va a pasar, de quién es hijo, qué Yo ocurre creo que con él. incluso va a haber, yo creo que hay varios puntos importantes. Uno de ellos es, pues, Arminio no se fue solo, se fue con su hermano. Y no hemos sabido de qué pasa con el hermano de Arminio. Y hablando de hermanos, también está el hermano de Tusnelda, ¿no? Este niño tiene una misión específica. Exacto. Entonces tenemos ahí el hermano de Arminio que lo tocaron bastante durante esta serie y le dieron importancia, ¿no? O sea, lo mencionaron bastante pudiendo haberlo borrado de la faz de la tierra. Y en cambio de eso tenemos también, pues, qué va a pasar con Tusnelda y su hijo. Y también sabemos que en la historia germana va a aparecer pues un personaje importante que es Germanicus. Así es. Germanicus es quien le da exactamente el nombre de ¿cómo se llama? Los germanos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque era un general romano que es el que llevó la campaña de la Germania. Y entonces es quien va a, ahora sí, a pues hacerles ver lo que es el Imperio Romano a todas las tribus bárbaras, y yo creo que vamos a tener una gran cantidad de batallas, gráficas buenas situaciones y mucho drama. ¿Por qué? Porque pues sabemos que va a tener alguna parte importante que gestar con Tusnelda. Y hablando del drama también está Segestes, que es el padre de Tusnelda. También cuando cierra toda esta trama y en el último episodio lo pudimos ver que, pues yo me voy con el ganador, no, los romanos abajo, los romanos, él decapita a Varus, ¿no? Entonces, pues yo me voy con el ganador, pero al final también le avienta unas miraditas a Arminio que deja ver que ahí la historia va a continuar, va a ocurrir otra traición, va a ocurrir otra batalla. Y hablando de estas batallas, a mí lo que sí me hubiera gustado, como que mayor detalle en toda esta batalla, ¿no? O sea, sí fue como muy rápido. O sea, en el último episodio, rápido, yo los creo matamos. Que eso también es porque no tenían muchos soldados ni muchos extras. Si te fijas, todas las tomas siempre son de noche, con pocos actores, pocos extras, pocos caballos, pocas incluso tiendas de campaña. O las tomas son comúnmente atrás de árboles y se ven pasar poquitos caballos. Yo creo que presupuestalmente esta serie no tenía tanto presupuesto y no se esperaba que fuera a ser tan aclamada. Ahora, te voy a ser honesto, haciendo un símil entre Tusnelda y Vikings y la Shield Maiden de Vikings, pues no le pide nada, ¿no? La verdad, Tusnelda es un personaje un poco más blandito y más telenovelesco. Pero va pisando fuerte. Se me hace una buena propuesta. A lo mejor incluso podrían, yo creo, alargar, porque hay que entender que en la historia empezamos en el 9 AD y terminamos cuando llega Germanicus es alrededor del 15 AD. Entonces tenemos pues ahí 6 años que pues pueden pasar muchas cosas en medio, ¿no? Entonces pues vamos a ver cómo lo hace Netflix. Ahora vamos a cerrar este episodio con nuestra evaluación. ¿Tú qué opinas? Yo los evalúo con un 8, ¿no? O para mí representa eso. Es un 8 porque te digo, hubo partes al inicio de los capítulos que no me acababan de convencer al 100, ¿no? Inclusive también hubo por ahí algunos memes referente a la cuestión de vestuario, que se les llegó a ir un grave error, ¿no? Referente a que un soldado romano traía ahí su gala de tigre. Entonces, bueno, pues sabemos que eso no existe iconografía de ello. Pero bueno, es un pequeño detalle, pero así a grandes rasgos yo le doy un 8. Yo le daría como un 8.5 si tomamos todo en cuenta, no solamente los personajes, sino la música, la escenografía, cómo hicieron las tomas. La verdad, la forma en que está manejada gráficamente las tomas de los diferentes escenarios, o sea, la parte de video se me hizo muy buena.
Y pues las actuaciones se me hicieron sostenibles, se me hicieron que pueden mejorar, pero Pues son bastante actores sostenibles. jóvenes que sí están, oscilan sus edades. Arminio, por ejemplo, el actor tiene 33 años, Tusnelda 24, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que ahí todavía hay mucha madera para dar entre ellos, ¿no crees, Hunter? Sí, exactamente. Y además, pues creo que pueden alargar esto un poquito, hacer unas 2 o 3 temporadas más. Entonces, yo le doy 8.5. Pues muy bien. Los invitamos, la verdad, a ver esta serie. Esta serie yo la pondría en streaming, no la compraría en DVD ni en Blu-ray. No es algo que yo me gustaría conservar, pero creo que eh, pues da un buen primer paso, ¿no? Para el acercamiento a esta serie y definitivamente está en la lista de sí la debemos de ver. Se las recomiendo verlas en streaming en Netflix y pues veremos qué nos proponen, ¿no? ¿Cuántos años nos lleva para que llegara la segunda temporada? Así es, esperemos que no sea tanto porque sí está siendo aclamada y por eso es muy importante que también ustedes nos cuenten qué les parece, qué les gustó, qué no les gustó y qué calificación le dan. Perfecto, pues con esto terminamos, les agradecemos y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, bye bye. Hasta luego.